Vamos a iniciar entonces la clase de hoy. Como les decía, vamos a trabajar la continuación de la clase anterior, que es el alcance de la investigación. Ya, como pudieron ver, está todo dispuesto en la plataforma Etsia. No sé si han ingresado. ¿Ya han ingresado? Ok. Como se pudieron dar cuenta, tanto lo que le envié por WhatsApp, se los puse en la plataforma donde se pueden dar cuenta de todas las fechas de entrega de los diferentes documentos que tienen que ver con el segundo corte, la fecha del parcial, la fecha de entrega del informe de avance, los foros están abiertos, los talleres de avance. Entonces tienen todo a su disposición para que para que se vayan guiando y no nos retrasemos en ninguno. Había un taller que habíamos puesto, el taller 4 para hoy. El taller 4 para hoy, algunos me pidieron porque tenían exámenes, se les gustaba con exámenes, y creo que puse ahí la fecha hasta el lunes, lo había puesto desde ayer. Entonces, los que lo entreguen hoy, no hay ningún problema. El que quiera revisarlo, que lo tenga listo y lo quiera revisar, bueno, lo revise y me lo envíe el lunes. El que lo crea, el grupo que crea que lo tiene ya listo, me lo puede entregar de una vez, lo puede enviar, no hay ningún problema. Y las otras fechas están ahí asignadas en el Excel. Entonces, bueno, vamos a compartir, aquí les voy a compartir la pantalla sobre el alcance de la investigación, que es el punto 1.5. Recuerden, les recuerdo por dónde habíamos quedado. El alcance de la investigación se refiere a dos temas: el propósito y el diseño. El propósito se refiere a lo que vamos a hacer con la investigación, que es básicamente los objetivos y la justificación. ¿Por qué merece ser realizada la investigación? Eso fue lo que vimos en la clase anterior. Cómo formular y diseñar los objetivos, que hay unos objetivos generales, que hay unos objetivos específicos. Y vimos sobre la justificación, que no es más que las razones por las cuales merece ser realizada una investigación. ¿De acuerdo? Las razones por las cuales merece ser realizada una investigación. Hoy vamos a trabajar esta segunda parte, el diseño. El diseño, que se refiere al enfoque. Ya el enfoque lo hemos visto, ¿cierto? Cuantitativo, cualitativo y mixto, eso ya lo saben. El tipo de estudio, que es el tipo, que si es experimental o no experimental, y el corte, también ya lo vimos, que si es transversal o longitudinal. Pero en esta parte es donde se va a registrar ya como tal de nuestra investigación. La delimitación temporal y espacial, que es muy sencilla, que es el momento en que se va a hacer, y el objeto de estudio y las unidades de estudio. Eso lo vamos a ver hoy. Entonces, aquí vamos pasando rápidamente lo que vimos en la clase pasada: objetivos, el diseño, algunas recomendaciones y un ejemplo sobre cómo hacer los objetivos y la justificación. Entonces, arrancamos ahora con lo referente al diseño de la investigación. Entonces, en el diseño se establecen y delimita la forma en que se va a realizar la investigación. O sea, es lo que se conoce o lo que encuentran en algunos libros como el diseño metodológico. Entonces se refiere al alcance desde el punto de vista del diseño, el diseño metodológico. ¿Qué quiere decir el diseño metodológico? 7 aspectos importantes, que ahí los tienen, lo vamos a ver a continuación. El primero, el enfoque. Nosotros tenemos que tener claridad sobre cómo vamos a resolver el problema de la investigación. ¿Cómo así claridad? Claridad en qué enfoque vamos a utilizar. Si va a ser cuantitativo, y recuerden que un enfoque es cuantitativo cuando utiliza ¿qué? Las estadísticas, los datos. Muy bien. Entonces, si utilizamos la estadística, nosotros enseguida sabemos que el estudio va a ser cuantitativo. Si nosotros nos toca hacer una encuesta para recoger la información, el estudio es cuantitativo. Si cogemos la base de datos del DANE sobre algún aspecto que necesitamos en la investigación, el estudio es ¿qué? Cuantitativo. Todo lo que sea número, tablas, frecuencias, análisis descriptivo, la media, el promedio, la mediana, la desviación estándar, las regresiones, las correlaciones, todo eso es numérico y todo eso es cuantitativo. Y si usted va a hacer eso en su investigación,
usted sabe que su enfoque es Yo no me pongo cuantitativo. para la clase. Segundo, el otro enfoque que ya habíamos visto es que el enfoque fuera cualitativo, que se refiere a hacer entrevistas, o sea, no utilizar datos, números, sino Estoy en clase. lo cualitativo. Entonces, lo cualitativo, entonces, si nosotros hacemos una entrevista, si hacemos grupos focales, estamos trabajando estudios cualitativos. Por último, si utilizamos tanto el enfoque cuantitativo como cualitativo, estamos trabajando enfoques mixtos. Eso ya lo habíamos visto, ahora lo vamos a ver en un ejercicio, cómo lo detectamos, cómo se escribe y cómo lo tienen ustedes que plantear. Lo segundo, también lo habíamos visto, la parte del diseño del estudio, que puede ser de dos tipos, experimentales y no experimentales. En esto yo creo que ya estamos también bastante curtidos en el diseño, porque incluso salió en el examen. Les dije, en ciencias administrativas el 98% de los trabajos, de las investigaciones son no experimentales. Muy bien, Natalia, no experimentales. ¿Por qué son no experimentales? Porque no hacemos experimentos como en otras ciencias que el experimento es mucho más del día a día. Por ejemplo, los que están trabajando la vacuna del coronavirus, ellos están haciendo experimentos. Cogen un tejido donde pueden ver si que se contamina con el virus y les prueban medicinas para ver si reacciona, si lo bloquea. Esos son experimentos. Ellos pueden ensayar hasta que obtienen y van perfilando la vacuna, en este ejemplo, y por eso se llaman estudios experimentales. Pero ¿qué pasa en ciencias administrativas donde nosotros trabajamos en el área de las ciencias administrativas? Es muy raro hacer experimentos. Y eso he recalcado sobre eso y es importante que lo tengan claro. No hacemos experimentos en la mayoría de los casos. Que hay algunos experimentos que se hacen en ciencias administrativas, pero son muy pequeños y no los vamos a trabajar nosotros y ustedes podrán verlos a la mayoría de los artículos. Y la mayoría son no experimentales, no hacen experimentos. Es más, no tiene que decirlo. Si usted se da cuenta que no hacen un experimento, el estudio es no experimental. Tercero, lo del corte, si es transversal o longitudinal. También ya eso lo habíamos comentado cuando iniciamos las clases, de que los estudios transversales es cuando utilizamos información de un solo momento en el tiempo. Un solo momento en el tiempo, o sea, un año, un periodo de tiempo, un solo momento, o sea, un periodo de tiempo puede ser 2 años, 2017 y 2018, usted dice, no, pero hay 2 años, no, pero es un solo momento del tiempo, o sea, los 2 años los puedes tomar como un solo momento del tiempo. Es como yo les decía, para no se los olvidara, los estudios transversales como una foto. Longitudinal, que es más largo, longitudinal. Los estudios longitudinales son los que utilizan varios años, varios periodos de tiempo. ¿Y cuál es la intención de los estudios longitudinales? Mirar los cambios en el tiempo. Por eso un estudio de 2 años no nos sirve mucho como un estudio longitudinal, porque de un año a otro las cosas en el tiempo no cambian mucho. Entonces, si usted quiere ver cómo ha ido cambiando su cara a través de los años, usted puede montar una foto de cuando tenía 1 año, cuando tenía 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Cuando ahora que tiene 18, 19, 20 años, cuando vea las fotos, ahí va viendo el cambio a través de los años. Pero de un año a otro, las diferencias no son muy sutiles y a veces en muchos estudios no se notan. Entonces uno dice que los estudios son simplemente transversales cuando son muy poquitos años, 1, 2 años, 3 años, y longitudinales cuando tienen varios momentos del tiempo y uno puede analizar cambios. Un estudio de 20 años, de 30 años, un estudio longitudinal. O que tiene 40 meses, se ha hecho la medición durante 40 meses, ya se puede considerar un estudio longitudinal. Pues la unidad de tiempo es los meses y ya 40 meses se necesitan 40 periodos de tiempo. Entonces, en eso ya tenemos también claridad, hemos recalcado eso. El cuarto aspecto es la delimitación. Ese es otro aspecto que tenemos que tener en cuenta en el diseño. Sus investigaciones tienen que delimitarla temporal y espacialmente, o por tiempo y geográficamente. ¿Qué es el tiempo? El periodo en que lo está haciendo, el periodo de tiempo. El año 2018, de enero a diciembre, del año 2000 al 2020. Esa es la delimitación del tiempo. Y la delimitación geográfica es el territorio o lugar donde van a hacer el estudio.
Algunos en sus propuestas, en sus títulos que me enviaron en el avance, nunca pusieron la delimitación geográfica. Y aunque apenas la estamos viendo como en la parte del diseño, yo en el título sí les había dicho. Turismo accesible, sí, pero turismo accesible ¿de dónde? De España, de la China, del Atlántico, de Barranquilla, de Puerto Colombia, del barrio, de un centro recreacional. ¿De qué? Tenemos que situar, delimitar geográficamente. Entonces, geográficamente puede ser un país, una ciudad, un barrio, un territorio, una empresa. O sea, el ¿Entendido? tiempo es... ¿Cómo? Sí, se hace un Y el tiempo es el periodo de tiempo que va a ser el estudio. Por eso algunas tesis, si habrán encontrado por ahí algunas investigaciones, incluso en el título ponen la fecha en que lo hacen. Profesor, y por ejemplo, o sea, el tiempo es lo que tome, o sea, no hay uno en específico. El que tú tomas porque de pronto en esa fecha es que hay la información. Por ejemplo, yo quisiera hacer un estudio del emprendimiento en los últimos 20 años. Y solamente hay información de los últimos 10 años. Ese estudio yo lo haré de los últimos 10 años, porque nada más existen 10 años. ¿Entendido? O sea, depende de las condiciones. Claro, claro. Por eso es que yo decía que los estudios longitudinales que incluyen varios periodos de tiempo, son más difíciles de hacer, porque tú necesitas tener esa secuencia de periodos para poder hacer la investigación. Mientras que los transversales, un solo momento del tiempo, tú puedes hacer la investigación. Lo único que los longitudinales te dan mayor poder explicativo, porque ves los cambios en el tiempo. Entonces, esos aspectos del corte están relacionados con esto de la limitación del tiempo. ¿Oyeron? Ahora lo vamos a ver en una investigación, una que tienen ahí colgada, no sé si la van descargando de Lexia, que es la de turismo. Una que habla sobre segmentación del mercado turístico. Mafe, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Descarguen ahora, vayan abriéndolo mientras vamos mirando esto. Entonces, Profe, no hay ningún curso matriculado. ¿no te aparece? No, nada. María Luisa. María Luisa. Bueno, no, pero usted sí me aparece en el curso de metodología. Aparecen todos los 15 estudiantes. Yo salgo sin ningún curso. Bueno, habrá que revisar ahí y... Quizá porque le están arreglando el Etsy ahora mismo. Es hoy. Bueno, Sí me salía. el ETSIA no lo estaban arreglando. El ETSIA, lo que es el ETSIA es que los servidores quedan en la universidad y los rodaron en un área donde hay aire acondicionado y tiene planta eléctrica. ¿Para qué? Para que no se caiga, que se fue la luz y eso, o el calor lo afecte. Usted sabe que eso afecta eso fue lo que se hizo. No hubo, digamos, cambios de estructura ni nada, sino que los rodaron de un punto donde estaban a una zona donde tiene bastante aire acondicionado y tiene planta eléctrica, o sea que no ve problemas si se va la luz. Bueno, entonces, sigamos entonces acá. Ahora yo les envío alguien que envíe por WhatsApp, si quiere alguien que envíe por WhatsApp el artículo que dice segmentación mercado turístico, algo así se llama. Le envía por el WhatsApp para el que no ha podido ingresar. Bueno, quinto aspecto que miramos en el diseño para el alcance de la investigación. El objeto de estudio. El objeto de estudio que habíamos visto lo que era el concepto de variable. Variable es uno de los fenómenos. Suele volumen amor. Entonces, ¿me están escuchando? Entonces, el objeto de estudio se refiere al fenómeno que estamos investigando, nuestro fenómeno de interés. Por ejemplo, hay un grupo que está interesado en el turismo sostenible. Ese es su objeto de estudio. Hay uno que es el turismo accesible. Ese es su objeto de estudio. Hay uno que es el marketing turístico. Ese es su objeto de estudio. ¿Entendido? Ese es su variable dependiente u objeto de estudio. Se le llama así. ¿Preguntas hasta ahí? O sea, profe, si mi tema es la competitividad. Ese es su variable de sujeto de estudio, la competitividad. Muy bien. María Luisa está haciendo sobre selección de personal o algo así. Ese es su variable de estudio. Ahora bien, después usted, más adelante,
tienen que ver es cómo miden esa variable, cómo la van a detectar para estudiar. Pero esa es su variable de estudio. Su objeto de interés es su objeto de estudio. Usted va a estudiar el emprendimiento de las personas menores de 30 años en Barranquilla. Su objeto de estudio es el emprendimiento. ¿De acuerdo? ¿De qué? Sexto aspecto. Nuestra unidad de análisis. La unidad de análisis son a quienes estudiamos. La variable estudiada. Las unidades de estudio o las unidades de análisis son aquellos que requerimos para hacer el estudio, aquellos que necesitamos encuestar, entrevistar para hacer el estudio. Entonces pueden ser clientes, empresarios, gerentes, información sobre sectores industriales, o cuando se tratan de estudios de mercadeo para mujeres menores de 20, mayores de 40. Yo le respondí no, porque me dije que, ay, pero el problema es que yo no tengo horno. Yo le dije, no sé, no importa. Se puede. Micrófono. Lo siento, se activó solo. Bueno. Bueno, entonces la unidad de análisis es los sujetos que nosotros investigamos. ¿De acuerdo? Si yo voy a hacer una investigación sobre la comprensión de la clase que le dicto a ustedes, ¿quiénes son mis objetos de estudio? Los estudiantes de mi salón. Esos serían mis unidades de análisis, mis sujetos de estudio. Profesor, o sea que por lo menos mi grupo está haciendo lo de turismo accesible, o sea, serían las personas con Las personas diversos... con limitaciones físicas que tengan inconvenientes para acceder, ya tú sabes los rangos de edad, las personas mayores de 60 años, las personas con discapacidad, los niños, eso sería tus unidades de análisis, tus sujetos de estudio. Andrea, de análisis. ¿Entendido? Sí. Okay. Y por último, vemos el tipo de estudio. El tipo de estudio se refiere a la profundidad que va a tener tu estudio, tu investigación. Por ejemplo, hay unos estudios que se llaman exploratorios. Son esos temas que han sido poco investigados y la investigación no es muy profunda. La idea o el estudio tiene como propósito tener una idea del fenómeno y no lo puede estudiar a profundidad porque es nuevo, es desconocido. Como el tema del coronavirus, su impacto en la empresa. Uno sabe que generará crisis y esto, pero en los negocios, su impacto en los negocios, pero no sabemos la dimensión. O sea, todo lo que se hace hasta ahora es exploratorio. Recuerden que nosotros en ciencias administrativas nos basamos en los resultados empíricos en los resultados de la realidad para formular la teoría y para entender para entender los fenómenos. Entonces, cuando los fenómenos son nuevos, como lo del coronavirus, entenderlo desde el punto de vista de los negocios, todo lo que hagamos ahora, si uno de ustedes me dice, yo voy a hacer un estudio sobre el impacto del coronavirus en los negocios, es un estudio exploratorio, porque es una cosa muy nueva, no existen antecedentes firmes sobre eso. Segundo tipo de estudio, los estudios descriptivos. Son aquellos que intentan simplemente caracterizar o entender los individuos o la forma como se manifiesta el fenómeno. Ya es un poquito más a profundidad. Profe, ¿puede repetir? El descriptivo, sí. El estudio más básico es el exploratorio. Por eso se llama exploratorio, que apenas intentan explorar, no tienen muchas herramientas o mucha revisión de literatura que exista sobre ese fenómeno. El ejemplo clásico que les acabo de decir es el impacto del coronavirus de un virus, una pandemia en los negocios. O sea, hace 100 años que no había un tema de esos así. Entonces es totalmente nuevo para la dimensión que tiene la empresa hoy. Ese es los estudios más básicos. Después sigue un nivel un poquito más arriba, que son los estudios descriptivos. En estos, ya los fenómenos no son nuevos, sino que ya los conocemos cómo se manifiestan y nos interesa saber cómo se presentan o se manifiestan en determinados contextos o determinadas situaciones. ¿Entendido? Entonces, Sí. ¿cómo es el turismo en el malecón? O sea, los turistas siempre han existido, los sitios turísticos siempre han existido. ¿Qué características tienen ahí? Van los más jóvenes, van extranjeros, van...
Esos estudios son descriptivos. El 80% son mujeres los que van, el 20% son hombres, el tanto por ciento son niños. Todo eso es descriptivo. Todos esos estudios que ustedes ven de porcentajes, de frecuencias, son estudios descriptivos. ¿Entendido? Después siguen unos estudios, un tercer nivel, digamos un poquito más elevado, que son los correlacionales. Los estudios correlacionales. ¿Cuáles son los estudios correlacionales? Es donde queremos relacionar, como lo dice su nombre, una variable con la otra. Le doy un ejemplo, porque lo vi en clase. Era para entender estos estudios. A ver, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando yo quiero relacionar el consumo de energía en mi casa con la temperatura? Quiero saber si la temperatura en Barranquilla influye en mi consumo de energía. O no es el valor de la factura, porque en el valor de la factura le ponen varias cosas, impuestos, no sé qué. Es el consumo en vatios, en kilovatios, que registra mi casa en la factura. Entonces yo le pregunto, a ver, Mildred, o Helen, o Yoniri, Juan Pablo, ¿ustedes sí creen que tiene relación la temperatura con el consumo de energía? ¿O no? ¿Cómo dice el profesor? ¿Cómo es la pregunta? Juan Pablo, si yo quiero hacer un estudio y relacionar dos variables. El consumo de energía y la temperatura en mi casa, en nuestras casas. Yo la pregunta es, ¿usted cree que la temperatura se relaciona con el consumo de energía? Claro, yo digo que sí, profesor, porque, por ejemplo, si uno Ajá. prende un foco, ¿Cuándo qué? ahí está consumiendo energía y usted sabe que los focos a veces los focos hacen dar más calor, o sea, sube la temperatura. No. A ver, ¿quién ayuda allá? ¿Quién más? A ver. O sea, yo digo que sí tiene que ver la energía con el problema de la temperatura, que es más alta. ¿Por qué? A ver, Andrea, a ver, ¿qué piensa? ¿Andrea 1 o Andrea 2? ¿Qué piensan? Bueno, profesor, yo pienso que la temperatura sí puede afectar lo que tiene que ver con la electricidad, puesto que a veces, si la temperatura es alta, eso va a atender que la electricidad pues aumente, se eleve. Entonces yo digo que tiene es mucho más mayor, pues. Por supuesto, eso es lo que queremos. Hay variables que uno intuye o la teoría me dice que se relacionan. Nosotros sabemos que cuando hace más calor, cuando aumenta la temperatura, Seguro bien cerca. ¿qué pasa? Uno prende más el abanico, prende el aire, entra más a la nevera, congela más hielo, toma más agua. Todo eso hace que el consumo de energía, ¿qué pasa? Aumente. Entonces uno espera que las variables estén correlacionadas o relacionadas. Eso es lo que hace precisamente los estudios relacionales. Relacionar o mirar qué tanto se relaciona una variable con otra. ¿De acuerdo? Entonces puede ser, uno puede relacionar la infraestructura con el turismo. Entonces uno esperaría que cuando existe más infraestructura, más inversión en infraestructura, ¿qué espera? ¿Que haya más turistas o menos? ¿Ustedes qué piensan? Más turistas. Claro, entonces cuando tú quieres medir esa relación, porque de pronto es evidente, sí, yo cuando hay más temperatura, yo consumo más energía. Cuando se invierte más infraestructura en una ciudad, más turistas llegan. Eso es evidente, pero la correlación te lo va a intentar mirar de manera más cercana. ¿Qué tanto influye una en otra? ¿Qué tanta relación existe una en otra? Y por último, existen los estudios o las investigaciones explicativas. ¿Alguno vio alguna vez regresión simple con estadística? ¿Cómo? ¿Alguno de ustedes vio lo que fue la regresión simple? ¿Ah? No, nada. Nunca La regresión múltiple. Tampoco. Bueno, las investigaciones explicativas son aquellas que
Los estudios explicativos son aquellos que tienen, quieren mirar todas las variables que influyen en un fenómeno y cómo se manifiestan. Generalmente se construyen con modelos estadísticos. Estos son más sofisticados, ya después lo vamos a ver con calma, pero para que no se enreden, simplemente les digo que los estudios o las investigaciones explicativas son las más sofisticadas. Son las que dicen, por ejemplo, la que hacen con el estudio del PIB. Y te dicen, el PIB el otro año va a crecer tanto. Ahora con el tema del coronavirus, seguramente replantearán las proyecciones económicas con un modelo estadístico. Profesor, ¿Sí? ¿me puede volver a explicar la variable explicativa? No entendí muy bien. Ok, los estudios explicativos son los más sofisticados. Son los que tienen mayor profundidad. Y los estudios explicativos intentan establecer todos los fenómenos que influyen en nuestra variable de estudio. Miren que el correlacional es la variable que influye en mi fenómeno. Acá es todas las causas que influyen en mi fenómeno. Entonces, yo les decía, ¿cómo? Tengo una pregunta, pero son como las causas futuras, o sea, ¿se viene hablando como de algo que puede interrumpir mi investigación o es algo que ya pasó? Estos tipos de modelos, este tipo de estudios o investigaciones explicativas intentan predecir en el futuro. Por eso les decía que si se hace un estudio explicativo es el estudio que hacen del crecimiento económico en Colombia. Es un modelo estadístico. Incluye variables, el empleo, la inversión, entonces meten varias variables y esas 4 o 5 variables te producen en tu variable explicativa, que en este caso sería el PIB, cómo se va a manifestar, qué tanto crece, disminuye. Entonces yo les decía que son modelos explicativos, después los vemos ya con más calma, se los muestro, pero los más sencillos y que pueden hacer ustedes sin ningún problema son los exploratorios, descriptivos y correlacionales. ¿Oyeron? Son realmente sencillos y como fáciles de hacer porque es parte, como decía, son muy básicos, sobre todo el exploratorio y el descriptivo. Entonces vamos a ver un ejemplo. No sé si descargaron el archivo Segmentación del mercado turístico, un análisis por tipología de turistas. ¿Lo descargaron? Ya no, mira tu WhatsApp para ver si ya no. Vea. A mí no me deja. Es vea. Sí. Sí, señor, sí se ve. Entonces, miren el PowerPoint y miren el ejercicio. Miren en el ejemplo aplicado que les aparece en el PowerPoint. El ejemplo aplicado dice, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren esta investigación. Después se la leen con calma y la revisamos la próxima clase. Segmentación del mercado turístico, un análisis de la tipología del turista en el departamento del Atlántico. Es un estudio que estamos haciendo, que hicimos la universidad con Cotelco, que estaba manejando el sistema de información turística del Atlántico. Entonces, este es como queda una investigación, como la que ustedes han descargado. Lo único que esta no ha sido publicada todavía porque no la hemos terminado. Entonces, yo quiero, aquí en esta versión que tengo acá en la pantalla, no en la que ustedes tienen allá, pueden ver varios de los elementos que acabo de nombrar. Por ejemplo, bueno, la hipótesis, eso es para la próxima clase, pero el objetivo de la investigación, mírenlo aquí. ¿Qué dice ahí? ¿Quién me ayuda? A ver, Silvia, si quiere me ayuda. ¿Cuál es el objetivo? Dice, analizar el perfil del turista que arribó al departamento del Atlántico para el año 2018. Miren el título. Segmentación del mercado turístico, un análisis de la tipología del turista en el departamento del Atlántico. Y miren el objetivo. Tipología del turista que arriba en el departamento del Atlántico. Aquí no dice la parte del departamento del Atlántico porque por la redacción ya estaba acá arriba, no van a repetir. Acá abajo, perdón. Y es la hipótesis. Miren cómo queda el objetivo incluido
en el artículo. La justificación, que también la habíamos visto en la clase pasada. ¿Por qué es importante este estudio? Se considera que el conocimiento de esta tipología de clientes es fundamental para el análisis del desarrollo turístico del departamento Atlántico, e implica la principal aportación de este estudio. Es importante resaltar que se trata del primer estudio realizado sobre turismo receptor en el departamento del Atlántico. Ahí está la justificación por qué mereció ser realizada la investigación. Claro, como esta ya está casi terminada, ya la justificación está en pasado. Pero entonces vamos aquí a la parte donde dice metodología. Y ahí vamos a buscar todo lo del diseño metodológico. ¿Cierto? Lo que acabamos de ver. Les dije que aquí vamos a utilizar, o si quieren lo leemos. Acá está en amarillo en sus textos, allá no está resaltado en amarillo, pero dice, los estudios de marketing turístico se establecen los perfiles e identifican segmentos específicos de mercado, se basan de forma generalizada en análisis estadístico. En este sentido, este trabajo se realizó bajo un enfoque ¿qué? Cualitativo. Cuantitativo. ¿Por qué? Porque utilizó la estadística. ¿Cuál estadística? Unas encuestas que le hacen a ¿quiénes? A los turistas. A los turistas. Las encuestas se relacionan con el enfoque cuantitativo. En el enfoque cuantitativo es donde hacen encuestas. Entonces, aquí está el enfoque. Fíjense ahí. Acá, no, miren que no dice en ningún lado que es no experimental. Pero yo, ¿por qué sé que es no experimental? A ver, ¿quién me ayuda? María, a ver. María Navia. María. ¿Sí? ¿Yo puedo hablar? Sí, sí. Porque ahí está diciendo que se utilizó otra información. Dice, se utilizaron datos secundarios. O sea, ahí No, lo que... que está en el año 2018, o sea, es como un solo momento. No, te estoy preguntando por el diseño, que si es experimental o no experimental. Y yo decía, ojo, ahí no dice en el texto que estamos leyendo, en ningún lado dice que no es no experimental. Sin embargo, ya yo le puse que es no experimental, como ven ahí. ¿Por qué es no experimental? Te estaba preguntando. Y tú comenzaste bien, hombre, porque vienen de una encuesta de turismo. Y no vienen de un laboratorio donde hicimos experimentos o sea, no metimos una persona. Imagínense que usted es turista. ¿Cuánto se gastaría? O sea, nosotros no hicimos ese experimento, ¿cierto? Estos fueron hechos de la vida real. La persona llegó al aeropuerto, la encuestamos. ¿Usted de dónde es? De Estados Unidos. ¿Usted qué hace aquí? ¿A qué viene? ¿Cuánto gasta? Eso fue lo que se les preguntó. ¿Entendido? Ahí no hay experimento. Es la realidad. ¿Entendido? Que uno parte que todo el mundo nos dice la verdad es otra situación. Pero no es manipulada o realizada en experimento. Por lo tanto, el estudio es, por su diseño es no experimental. Helen, ¿qué corte es? ¿Qué dice sobre el corte? Helen. Profesor, lo que había dicho ahorita, que es longitudinal. ¿Es Sí, qué? es longitudinal. Porque es un solo momento del tiempo. No es transversal. Transversal, ahí está mal. Transversal. Transversal, que es un solo momento del tiempo. Transversal. Porque es un solo momento del tiempo. Ajá, la longitudinal es la de varios. La de varios momentos. Muy bien. Transversal, porque es un solo momento del tiempo. ¿Qué momento lo hicieron? 2018. 2018, muy bien. Miren, eso es lo que tienen que hacer. Y miren que la encuesta se hizo entre mayo y diciembre. Pero es en un solo momento del tiempo, 2018. Ahora bien, ¿qué otra cosa nos preguntan? La delimitación temporal. ¿Cuándo se hicieron las encuestas? ¿En qué periodo? Entre mayo Mayo y diciembre del 2018. Sí. ¿Y cuál sería la delimitación espacial? En el departamento del Atlántico. Correcto, miren, delimitación espacial